Y de Perú nos vamos directamente a Chile, otro de los lugares también, principalmente con el sistema sanitario al borde del colapsado. Vamos a averiguarlo con Danilo Ormeño, que es periodista chileno en Radio Bio Bio. Danilo, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Claro, los números para nada son favorables acá en Chile. En el país, sin duda, según el último reporte que ha entregado la autoridad sanitaria, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hoy ya se acumularon en las últimas 24 horas 49 nuevas víctimas fatales, lo que alerta de inmediato a las autoridades de que algo no anda bien y que hoy día obligó justamente a las autoridades a cambiar la estrategia para poder en parte intentar de aplanar esta curva que rápidamente se dispara y que nos pone ahí en los niveles bastante críticos, incluso superando la cantidad de contagios a China, que ha sido también lo que activó las alarmas en las últimas horas acá en nuestro país. Danilo, la pregunta es si se dispara en todo el país o en alguna zona principal. No, aquí hay que hacer bastante claro. Si hacemos un análisis de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en las últimas semanas, recordemos que ya en la región metropolitana, que incluye a prácticamente la mitad de la población del país, se encuentra en una cuarentena obligatoria, en confinamiento total. Son 38 comunas en la región metropolitana que se encuentran en esta condición. ¿Por qué se ha mantenido esto? Porque es justamente la región metropolitana que acumula la mayor cantidad de contagios. Si vemos el resultado de las medidas que ha tomado la autoridad, como por ejemplo en el sur de nuestro país, donde nos encontramos a esta hora, claro, ha habido respuesta satisfactoria, conciencia también de la población, que es muy importante en el actuar, también bastante limitado en lo que se puede y no se puede hacer en esta pandemia, pero es prácticamente la región metropolitana, donde está Santiago de Chile, es donde acumula la mayor cantidad de contagios y además aparentemente la gente tampoco está respondiendo. Eso quería preguntarte, si se cumple la cuarentena allí, si hay medidas entonces como para frenar esta subida tan rápida que se estuvo dando de los contagios en los últimos días, como los comentabas recién. Sí, o sea, en un principio se ha logrado en parte lo que han dicho las autoridades, pero a medida que avanzan los días se genera también Claro. este problema social y hay que aclararlo de inmediato. O sea, aquí las autoridades han tratado de mantener en un equilibrio tanto las medidas sanitarias que han sido bastante estrictas en las últimas semanas considerando los números y también el impacto en la economía, la recesión que ya se comenzó a ver en todo el mundo y también en Chile está impactando fuertemente. Es por eso que se están aplicando algunas políticas sociales, como por ejemplo la entrega de 2,5 millones de canastas familiares, de cajas con alimentos esenciales para las familias más vulnerables, que ha generado también bastante polémica con la metodología que se está utilizando y con el sentido de urgencia, porque las personas dicen, estamos nosotros en confinamiento obligatorio, nos obligan las autoridades a mantenernos en nuestras casas, pero ¿qué pasa con las fuentes laborales? Quienes viven del día a día, en lo que trabajan en el día, pueden lograr el sustento para su casa. Ellos son los que han generado más complejidad y lo que ha decantado también en protestas acá en nuestro país. ¿Y ya se anticipó de un receso de la economía, algún tipo también de despidos en algunas de las empresas y demás? Sí, sin duda. Cuando comenzó los efectos de la pandemia a verse ya de manera más notoria que en nuestro país, el gobierno de Sebastián Piñera justamente lanzó un paquete de medidas tanto social como económica. Dentro de estas últimas justamente se encontraba esta ley de protección del empleo que busca a grandes rasgos que las empresas que no logren esta liquidez en medio de la pandemia, ya sea porque no están funcionando, tienen sus puertas cerradas, principalmente el retail, los locales comerciales, se pueden acoger a esta ley, no se elimina el vínculo entre el empleador y el trabajador, pero justamente los sueldos los asume el seguro de cesantía, no es una remuneración que entrega la misma empresa, sino que son los fondos que acumulan los propios trabajadores. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo va a absorber el seguro de cesantía lo que va a ocurrir en las próximas semanas? Porque no hay claridad tampoco cuándo ya podría eventualmente comenzar a disminuir o aplanarse esta curva, que Claro. está lejos de que ocurra eso por lo menos en estos días y de acuerdo a los números que se han recogido acá en Chile. Danilo, una de las cosas que en general se le critica al Estado chileno es el poco acceso de la ciudadanía a la salud.
los límites que hay en el sistema sanitario. ¿Cambió algo con respecto a la pandemia? ¿Cómo están ahora enfrentándose, dada este colapso que se está teniendo en el sistema sanitario? Si hay prioridades de algún tipo, si hay alguna clase social que queda postergada en los cuidados médicos. Contanos un poquito sobre eso. A ver, desde un principio cuando comenzó la pandemia y dentro también de las medidas que adoptó el gobierno y las autoridades, está en juntar tanto la red pública, la red asistencial pública, como la red privada. Aquí las autoridades lo han dicho, el ministro Jaime Mañalich, la subsecretaria de Salud Pública, el subsecretario de Redes Asistenciales, y es un sistema completo. Desde que comenzó la pandemia, dijeron nosotros nos vamos a hacer cargo de ambos sistemas, el público y el privado, y va a ser solo uno. Y dependiendo de cuándo y dónde cada paciente necesite una atención, lo va a tener, porque es un sistema unitario que estamos manejando como autoridades y como red sanitaria, indicaron las autoridades. Es por eso relevante, y ahí se ha generado la disyuntiva, de la utilización de los ventiladores mecánicos, que son justamente un insumo bastante limitado y que hoy en día ha obligado por la alta demanda a poder distribuir muy bien en quién efectivamente necesita un ventilador mecánico. Hoy día, según han dicho las autoridades, el 93% de la capacidad de camas críticas en la región metropolitana están utilizados, por ende queda un margen bastante estrecho que nos hace pensar que es bastante inminente el colapso del sistema de salud, lo que hasta ahora no ocurre, pero está muy al límite. Claro. Danilo, te hago una última pregunta. Previo a toda la pandemia, el gobierno de Sebastián Piñera presentaba o tenía varios frentes sociales abiertos, ¿no? Con muchísimas protestas. Esta situación tan delicada en el mundo y también para cada uno de los chilenos, me imagino. ¿Cómo se comporta socialmente? ¿Hay manifestaciones? ¿Cómo está el humor social en algún punto en Chile? A ver, según lo que hemos podido nosotros recoger en la calle, con la gente, en los actores quizás más vulnerables, más populares de la región metropolitana, se ha podido percibir esa molestia y también esa angustia a medida que pasan los días. Sin duda eso se ha ido acumulando. Ahora, si hacemos una diferencia desde lo que se vivió desde el 18 de octubre, cuando se produjo este estallido social que puso en jaque el gobierno, se fue a pique. Por ejemplo, si miramos las encuestas, la aprobación del presidente Piñera llegó a niveles muy, muy bajos. Ahora ha repuntado en parte, quizás responde a estos paños fríos que se pusieron porque la gente quizás ya no está saliendo a la calle a protestar tan masivamente como lo hacía desde el 18 de octubre, porque aún se han replicado en algunos puntos y comunas bastante específicas, pero más bien respondiendo a esta angustia y estos problemas sociales por la falta de alimento y también de recursos económicos que ha traído la pandemia y que no sabemos hasta cuándo se va a arrastrar. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y saludos a todos los chilenos en esta pandemia, que nos tiene atrapados a todos en el mundo. Sí, un abrazo, chao. Nosotros vamos a seguir analizando la región, qué es lo que sucede